Bienvenidos a este espacio, doctora Aldana, doctor Iván Velázquez. Gracias por haber aceptado la invitación que les hemos hecho aquí en Canal 29 y estamos a nivel nacional con Radio Nuevo Mundo 96.1. Muchísimas gracias por estar con nosotros y compartir una serie de inquietudes que nosotros tenemos el día de hoy. Bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Marinita y Carlos. Es importante que nosotros destaquemos que lo último que ustedes dijeron la semana pasada fue el tema de TCQ. Eso ha impactado a la población guatemalteca de una manera increíble. Quisiéramos saber si ese TCQ es legal, es ilegal y qué medidas se pueden tomar y si perdería mucho nuestro país. Realmente nosotros vemos el tema penal y nuestro trabajo y nuestro enfoque va dirigido hacia esa estructura criminal que aprovechó la contratación para obtener ganancias ilícitas. Sin embargo, yo entiendo que el contrato no cumplió con los requisitos que las leyes guatemaltecas establecen. Se violentó la ley de contrataciones del Estado. Quien autorizó el contrato no tenía las facultades para hacerlo. Se simuló un contrato, se le dio carácter de usufructo y era una concesión. De tal manera que en principio debió de haberse planteado la lesividad del contrato y entendemos que ya prescribió. La vía ahora, de acuerdo a lo que ha expuesto la Procuradora General de la Nación, es la nulidad del contrato y es lo que parece ser ella le ha propuesto al señor presidente. Pero la Procuradora para actuar en tribunales necesita la autorización del señor presidente. Y tenemos entendido que este contrato se firmó en marzo para miércoles santo del año pasado y que varios diputados y también la Procuradora General de la Nación también denunció, pero como era miércoles santo y ya todos estábamos de vacaciones, no se le dio mucha importancia. Pero mi pregunta sería aquí, cuando ese contrato se firma, los ministros de Estado firmaron ese contrato. Por lo tanto, no sé qué digan ustedes, si ellos también van a ser llamados, si ellos estarían involucrados, no totalmente en el tema, pero sí como responsables de haber firmado. Creo que en esto debe mirarse a quienes atribuirle responsabilidad por un actuar doloso. Eso definiría quiénes otros que pudieron participar en la negociación y en la celebración del contrato pudieran tener responsabilidad penal. Creo que hay que establecer unas diferencias, como lo planteaba la señora fiscal. Esto, bajo la apariencia de un contrato de usufructo, realmente se entrega una concesión que estaría prohibida, dado que iba a ejercer o que ejercería esa TCQ, ejercería una actividad de prestación de un servicio que el Estado presta con EPQ. Ese es un elemento para diferenciarlo de los otros usufructos que tiene firmada la empresa Puerto Quetzal. Son situaciones diferentes por esa razón. Pero adicionalmente no se debe perder de vista que hay un actuar doloso de parte de los contratistas, de quienes, y por esa razón son las capturas, la orden de captura
contra el señor de TCB y la orden de captura que se hizo efectiva contra el señor Suárez de TCQ, porque ese actuar doloso de ellos va a tener igualmente una trascendencia en la evaluación que los competentes para eso tendrán que hacer de la legalidad también del contrato y de las eventuales consecuencias indemnizatorias. Nosotros, como decía la fiscal, no estamos analizando esos temas que no nos corresponden. Vemos en la realidad de lo que ocurrió algunos elementos como estos que hemos planteado, pero son las autoridades del Ejecutivo, autoridades judiciales en el planteamiento del litigio que hay respecto del contrato, quienes tendrán que tomar la decisión sobre ese contrato. Para que hayan corruptos, tienen que haber corruptores. Hay personas... Es que yo creo que siempre hay un problema con esto de tratar de separar corruptos y corruptores. Todos son igual. Corruptos. Todos son corruptos y unos son agentes activos de la corrupción y otros aparecen como agentes pasivos de la corrupción, pero es una corrupción que es, sí, y entonces, porque es que se plantea, cuando se hace la discriminación, corruptos, corruptores, es como si unos fueron sometidos a una acción de otro que hizo que tal cosa ocurriera. No, eso es un ánimo, un propósito, una conciencia, una voluntad que tiene quien está haciendo un ofrecimiento como quien lo está aceptando. Entonces, más bien, por eso, disculpe la interrupción. No, está bien, creo la corrección. Que es mucho mejor hablar de los corruptos. Claro, corruptos. ¿Y hay empresarios corruptos? Hay empresarios corruptos. En este caso, por supuesto. Sí. Vamos a saber nombres. Ya tenemos los nombres, los españoles, los argentinos. Guatemaltecos, hablo yo. Guatemaltecos, son 9 guatemaltecos a quienes se les solicitó orden de captura. Doctora Aldana, el caso La Línea nos volvió a los guatemaltecos casi un poquito expertos en derecho y oír las magistrales intervenciones del juez Gálvez también. A mí me llama la atención 2 casos. Uno, se filtra una declaración de Juan Carlos Monzón. La primera pregunta es, ¿ven ustedes que afecta o no puede afectar el caso? O simple y sencillamente asumo yo que al liberarlo a tanto abogado defensor por algún lugar se filtró. Y la otra es, cuando uno escucha la narración de Juan Carlos Monzón, se empiezan a mencionar nombres que no están en la primera conferencia de prensa y siento yo que es casi un señalamiento, no sé cómo ustedes lo interpretan, pero habla de Roxana Sobenes para que le autorizara algunas cuestiones en el Ministerio de Ambiente, habla de un juez en Escuintla, o sea, empieza a, incluso una asistente jurídica que es la que hace el análisis y le dice, mire, no acepten las acciones porque eso después no se puede justificar. Al igual que en el caso de La Línea, volverá a haber una ramificación de actores diferentes conforme pase el proceso y siga la investigación. Sí, lo que se presentó ante el órgano jurisdiccional es una investigación preliminar. Y a partir de los allanamientos y otros medios de investigación, puede ser que suceda lo mismo que en el caso de La Línea y que se vaya ampliando hacia otras personas. Y estos nombres que se mencionaron en concreto, porque la exministra de Ambiente, prácticamente lo dice Juan Carlos Monzón, es que le ayudó a que diera inmediatamente un visto bueno de algún, me imagino yo, algún informe de licencia ambiental, por ejemplo, ¿no? Sí, eso se está analizando en este momento. Sí, es parte también de todo lo que van a seguir investigando en este caso. No se puede descartar. En este momento no podemos descartar a ninguna persona y nuestros equipos están trabajando en ese análisis. Ayer, y voy con la última parte de esto que me llamaba la atención, ayer la Procuradora General de la Nación dijo que iba a colocar una denuncia porque en Consejo de Ministros se rechazó la propuesta de ella de
dejar nulo el contrato. ¿Esto también es materia de investigación del Ministerio Público o primero ustedes tienen que esperar que ella ponga la denuncia? Efectivamente, ella ayer manifestó que iba a presentar la denuncia al Ministerio Público. Su argumento es que en su momento ella solicitó al gabinete de gobierno que se le autorizara para tramitar la lesividad de ese contrato y que el gabinete resolvió que no era procedente declarar esa lesividad y gestionar ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Yo espero que ella presente la denuncia y luego haremos la investigación objetiva y transparente como corresponde. Doctora, este audio que se filtró, ¿no va a hacerle daño al proceso? ¿Con qué creen ustedes que pasó con ese audio? Y si eso es una maniobra de los defensores de Otto Pérez Molina y Compañía Limitada. A la investigación en sí misma, el tema de TSQ no le haría ningún daño porque es que ya probatoriamente está consolidado, como hemos insistido siempre la fiscal general y yo. Cuando se presenta un asunto ante los jueces es porque ya tenemos la convicción que la prueba necesaria está recaudada, ya está acreditado, está con los elementos probatorios obtenidos. Esa imputación que se va a presentar ante los jueces y que tenemos, por lo que siempre examinamos probatoriamente el sustento en todos los casos, tenemos la convicción que este es un caso sólido que va a llegar hasta la sentencia de condena. Hay una situación que en todo caso es lamentable, no obstante que no se afecta el caso de TSQ. Es lamentable que esto sea escuchado por fuera del escenario que debe ser, que es el de la audiencia donde el Ministerio Público presentaría esa evidencia. Que haya sido un propósito de afectar, por ejemplo, la situación del señor Monzón, esa es una posibilidad. Que hay, en todo caso, una pugna que se podría tratar de plantear entre las personas afectadas y un colaborador eficaz para tratar de afectar, iba a decir deslegitimar, pero en todo caso él ha reconocido también su delincuencia y eso lo deslegitima no como testigo, sino en la valoración de inocencia que se podría hacer, posibilidad de discutir compromiso. Él está aceptando su participación y narrando cuál es la participación de cada uno en todo ese proceso de negociación de TSQ, pero que se pretende afectar a la otra persona como para restarle credibilidad. Luego se hablará del tema de los beneficios que se pudieron otorgar por esa colaboración eficaz, etc. De manera que la filtración podría corresponder a un plan en ese sentido. Podría ser también la acción de alguno de los abogados simplemente para dar a conocer qué es lo que hay sin ningún ánimo negativo. No lo sabemos, pero en todo caso yo creo que sí es lamentable que esos hechos se produzcan, que haya filtración de piezas que corresponden al proceso y que en tanto no sean divulgadas en el escenario procesal, no deberían ser filtradas a la prensa. Y algo más, perdón Marinita, sí. Pone en riesgo o sube el riesgo que ya lo tiene el señor Juan Carlos Monzón,
de tal manera que se afecta a la persona que está colaborando con el sistema de justicia. Perdón, a esa iba mi pregunta, porque el doctor Velázquez lo tocó muy bien. Fueron piezas, o sea, fueron muy selectivos en cuanto a qué partes del audio se iban a distribuir. Y cuando uno lo escucha, por eso yo les hacía la primera pregunta, porque pareciera ser que a alguien se le ocurrió filtrar esa parte de audios donde muchas personas se sintieron amenazadas por el audio, ¿verdad? Es como decir, a mí no me tenían metido en este baile, pero ahora Juan Carlos Monzón me pone en este baile. Entonces, ayer mucha gente crispada, incluso se menciona gente del gobierno anterior de la UNE. Entonces, como que se dio la intención de hacer un solo frente contra Juan Carlos Monzón. Sí, por eso yo insistía en que se eleva el riesgo, se le pone a él, se le expone a un riesgo muy grande, que es lo que nosotros hemos evitado. Corre peligro su vida. Corre peligro. Hay que darle toda la protección que sea necesaria. Efectivamente, ya lo hemos hablado con el señor ministro de Gobernación. Doctor Velázquez, usted también tocó un tema y es una de las preguntas que en la radio nos hacen constantemente. En el tema puramente de justicia, tocar a Juan Carlos Monzón como colaborador eficaz cuando trae una historia desde el propio caso Moreno, que es como el génesis a nivel público de temas en aduanas. Cuando gente que lo conoce nos llama a la radio y nos dice, mire, tiene 20 motos, tiene casas, hizo cantidad de dinero. ¿Cómo la gente le hacemos entender o le explicamos que sus antecedentes en todo caso no deben ser tan fuertes en la valoración versus un caso como este que desentraña toda una estructura de corrupción en el Estado? En todo proceso de colaboración hay una valoración de la importancia que significa la colaboración de esa persona determinada. Hay una valoración también de su participación en el hecho y hay otra valoración de las consecuencias que la persona debe sufrir por el proceso en su contra. Algo en lo que se ha intentado avanzar es que el colaborador eficaz no sea aquella persona que simplemente un día aparece como que se hubiera arrepentido, cuenta una historia y se va satisfecho hasta con lo que obtuvo producto de su actuar delictivo. Todo esto ha sido considerado también en el convenio con el señor Monzón, pero sobre eso yo creo que no es todavía oportuno que nos pronunciemos. Lo que se puede afirmar es que nosotros tratamos con mucha responsabilidad el tema de los colaboradores eficaces, que sabemos la necesidad que hay también a nivel social, que el colaborador eficaz no sea simplemente premiado por una contribución, sino que eso debe significar también algo adverso para él. Que en todos los casos, en general, valoramos con mucha precisión a quién podría atribuírsele o no, de quién se podría aceptar o no una colaboración. Recientemente escuchamos de personas que dicen que habían ofrecido ser colaboradores eficaces y que no se aceptó. Precisamente es a raíz de eso que actuamos con mucha responsabilidad, que el tema de colaboradores eficaces no es precisamente como una feria a la que se presenten personas a decir yo aquí me estoy, negociemos aquí, negociemos allí, sino que es por las necesidades específicas de un proceso. Bueno, yo voy a interrumpirlos, nos vamos a una pausa y regresamos nuevamente con nuestros invitados. Con permiso. Es interesante las respuestas que
que hemos recibido, y es que es la necesidad que tiene la población guatemalteca de saber, después de todo lo que está pasando, que se les explique, porque en una conferencia de prensa sí se puede, pero ahora que estamos nosotros en exclusiva con ustedes, estamos muy, muy contentos de poder conversar. Hay algo que yo quisiera preguntarles a ustedes con relación a que Otto Pérez Molina en 2 oportunidades ha dicho, una, que como ustedes ya se les terminó la historia de la línea, se inventaron otra historia, que es la del TCQ. Pero aparte de eso dio una información muy, muy fea, que dice que a Monzón, a su familia, se le tiene en el Canadá, que se le pagan $5,000, que tiene toda la protección, que no sabe él de dónde sale todo ese dinero. ¿Y por qué pregunto esto? Porque si está corriendo peligro también Monzón, lógico es que también se le dé protección a la familia. Es cierto que está en el Canadá toda su familia y que recibe $5,000. Yo no sé de dónde lo sacó él. Nosotros tampoco sabemos de dónde lo sacó. No, ¿verdad? Ni idea. Y en relación a que el caso se cayó, no es cierto. Yo explicaba el día de ayer que el caso tiene etapas procesales y que esas fases procesales se están llevando a cabo con el derecho de defensa, con el debido proceso. No es que el caso se haya caído, para nada. El caso está fortalecido, pero tiene sus etapas y justamente estamos en una de las fases procesales, la etapa intermedia. ¿Cómo ven ustedes este apoyo, no solo de la población guatemalteca, sino de todos los países donantes? En la ONU a ustedes los recibieron como héroes, y es que eso es lo que son aquí. Si no hubiese venido usted y no hubiese llegado doña Telma Aldana, aquí estaríamos, sí lo sabemos, sí se sabe, sí se dice, pero ahí están. Entonces, la respuesta que ha dado la ONU en favor de CICIG y en favor del Ministerio Público, y también los homenajes que le han hecho a doña Telma, entonces, ¿cuál es la cómo se sienten ustedes después de trabajar como han trabajado, de dar todo su espacio, todo su tiempo? ¿Cómo se sienten ustedes de esa respuesta donde los apoyan, y no solo las organizaciones internacionales, aquí la población guatemalteca? Pues esto es realmente muy gratificante. No trabajamos por el aplauso, y eso sí es definitivo. Trabajamos porque tenemos una responsabilidad y tenemos una convicción de justicia y una convicción de verdad, y por eso luchamos. Que esto, por lo que nosotros luchamos, en lo que estamos comprometidos, signifique además, adicionalmente, un reconocimiento porque estamos haciendo las cosas bien, naturalmente que es gratificante. Y que podamos recibir, como se viene recibiendo de parte de la comunidad internacional, mayores respaldos también de contribución económica para la posibilidad de la continuidad de la CICIG, para mí es realmente importante, también estimulante, porque significa que la comunidad internacional ha visto que esta es una buena posibilidad también para Guatemala, y en esa medida es que brindan todos estos nuevos apoyos. Lo mismo que se ha producido recientemente con la solicitud ya formal del presidente Morales al secretario general de Naciones Unidas. Para 2 años más. Solicitando la extensión 2017-2019. Es la primera vez que se solicita una extensión con tanta anticipación, y es porque se considera que efectivamente la contribución que la CICIG está prestando a la institucionalidad guatemalteca y particularmente al Ministerio Público es una contribución importante y que va en esa dirección.
¿De qué manera el sistema de justicia de Guatemala puede llegar a niveles de tal naturaleza que finalmente la contribución que prestamos desde la CICIG ya no sea necesaria? Y es la valoración, así como cuando a principios del 2015 el presidente Pérez Molina pidió a la instancia coordinadora para la modernización del sistema de justicia una evaluación de la CICIG, era lo que muchas veces afirmábamos. Lo que debería examinarse fundamentalmente es cuál es el nivel de fortaleza de las instituciones nacionales para ver si todavía se requiere el apoyo. No es tanto valorar la CICIG, sino valorar, qué es lo que además se está haciendo ahora, valorar cuál es la situación de las instituciones de justicia. Es mirar, por ejemplo, cuál es la situación del Ministerio Público en cuanto a su cobertura territorial. Cómo es indispensable o no para el país que el Ministerio Público abarque más de los 34 municipios en los que tiene presencia actualmente. Y esa valoración en la que nosotros también podemos contribuir es lo que va a permitir el fortalecimiento real del sistema de justicia en el país. Ahí yo quisiera solo hacerle una pregunta que los incluya a los dos. ¿Se hace esta solicitud anticipada y a la par del combate a estructuras que se ha venido haciendo, también hay un proceso en el que ustedes acompañan para reestructurar al menos la parte de justicia? Siendo verdaderamente honestos, ¿alcanzan 2 años? ¿Será necesario otro periodo de otros 2 años? ¿O han hecho ustedes el ejercicio de pensar si todo va bien, si nos dan presupuesto, si ampliamos la cobertura, si hay una reforma de la justicia, si se empiezan a desarticular todas esas estructuras y el Estado toma el lugar que esas estructuras tenían? Estamos hablando que estaremos preparados para caminar en 4, 6... Cuando ustedes hacen esa reflexión, ¿dónde lo visualizan en el calendario? Es difícil, es sumamente complicado hablar de 2 o 3 años, porque en principio no hemos visto esa voluntad política. Creo que a partir de que se haga manifiesta la voluntad política de fortalecer a cada una de las entidades del sector justicia, entonces sí ya podríamos pensar en que se va a fortalecer justamente el sistema, porque no es solo el Ministerio Público o los tribunales, está el INASIF, la Policía Nacional Civil, Ministerio de Gobernación, Instituto de la Defensa Pública Penal. A todas las entidades del sector justicia hay que fortalecer. Y en este momento, yo en lo personal, no veo esa voluntad. ¿Usted cómo lo visualiza en el tiempo? Sobre todo usted que viene a residir al país. Usted dice, ¿esto será una cosa de 4 o 5 años? De un lado, el presidente Morales ha afirmado que durante su gobierno de los 4 años aspira a que la CICIG permanezca en el país. Y ha anunciado desde ya también su voluntad que en el momento oportuno solicitaría la extensión 2019-2021. Pero creo, como dice la fiscal general, creo que todo depende también la fortaleza institucional, porque el retiro de la CICIG pues basta una expresión de voluntad del gobierno para decir hasta cuándo, pero que la fortaleza institucional depende mucho es de la voluntad política para producir esa fortaleza real. Es decir, hay una deficiencia en el sistema de justicia que es evidente, una desatención, una deuda histórica que el Estado tiene con la justicia en Guatemala. El hecho de ese simple dato de la cobertura territorial en el 2016 es para mí realmente escandaloso. Sí. Que un país que no es un país perdido en el mundo, que es un país importante, no tenga ministerio público sino en 34 de sus 340 municipios. Creo que eso revela una actitud
que se ha tenido tradicionalmente frente a la justicia. Eso es lo que tiene que cambiar. Y tiene que cambiar esto para reflejar en una voluntad de transformación que implica también la obtención de recursos, la destinación de recursos específicos para ese fortalecimiento. Un fortalecimiento que debe ser inicialmente de esta manera material, por decirlo así, en cuanto a su capacidad material de asumir, por ejemplo, las investigaciones en tantos municipios que requieren la presencia del Ministerio Público urgente, pero también en la posibilidad luego de fortalecer la capacidad técnica. En este momento, y hablábamos en días pasados con la fiscal general, en este momento hay 7 agencias fiscales en la FESI. Hay 7 agentes fiscales con sus auxiliares fiscales. Si por cualquier circunstancia los 7 agentes fiscales se retiraran del Ministerio Público, ¿qué va a pasar con todo ese proceso de fortalecimiento en la transferencia de capacidades que venimos haciendo desde CICIG en el trabajo conjunto con el Ministerio Público? Y se viene planteando entonces la extensión a otras fiscalías de sección como Fiscalía Anticorrupción, y vamos a trabajar con una agencia fiscal, pero es una agencia fiscal para trabajar el tema de municipios y el tema de corrupción en municipalidades. Y ese solo tema requeriría mucho más que 30 agencias fiscales para poder, porque el tema de la corrupción a ese nivel lo escuchamos de manera permanente en las denuncias que llegan al Ministerio Público, que llegan a la CICIG. Entonces, lo que se requiere es que haya una ampliación también en la capacidad del Ministerio Público y luego tener la posibilidad de transferir capacidades técnicas en el trabajo conjunto que desarrollan. Y ahí solo quiero cerrar ese tema con una última pregunta. ¿Ustedes visualizan que la prueba de fuego para saber si de abril a la fecha algo está cambiando y hay voluntad política es lo que ustedes van a hacer el 25, que es el inicio de ese proceso para reformar desde la Constitución toda la parte judicial? ¿Creen ustedes que esa es la verdadera prueba de fuego para saber si de verdad hay voluntad política? Porque ahí entran a jugar todos los sectores, entran los partidos políticos a través de sus representantes en el Congreso, entra la Corte Suprema de Justicia de saber si de verdad va a querer ceder un poco de la hegemonía que ha tenido. Todo ese planteamiento va a poner a prueba el sistema. Y ahí diría yo también algo muy importante. Tenemos a varios magistrados que han sido señalados de corruptos. Si la justicia también no se le entra directamente a la justicia, entonces vamos aunque CICIG se quede aquí por muchos años y doña Telma se quede por muchos años aquí, tenemos que entrarle a la reforma de la justicia directamente como se debe hacer para que ustedes puedan caminar. Y lo último sería, si no hay presupuesto, doña Telma, como usted lo dijo la vez pasada, no se puede hacer absolutamente nada. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Más presupuesto, reformas a la justicia para que camine, y así, si don Iván lo dejamos que se vaya, no habría problema, pero si no, no se va. ¿Lo dejamos aquí? Lo dejamos aquí. Realmente es una cuestión integral. La reforma, por supuesto, es una prueba de fuego, porque a partir de nuestra propuesta de reformas constitucionales y de reformas a las leyes del sector justicia, se tendrá que fortalecer a las entidades, se tendrá que apostar, en el caso del organismo judicial, a la carrera judicial, a una verdadera independencia del Poder Judicial y autonomía del Ministerio Público, pero también el dar un presupuesto adecuado para que todas las instituciones puedan funcionar debidamente, porque es correcto hacer las reformas, pero también dar el presupuesto necesario para poder
implementarlas. Aunque en el caso del Ministerio Público hemos demostrado que aún sin presupuesto, y al contrario, ahogándonos en el presupuesto, hemos dado resultados. Y entonces yo pregunto, ¿y cómo estaríamos si tuviésemos un presupuesto adecuado? Sin lugar a dudas, los resultados tendrían que ser mucho mejor. Doctor Velázquez, ¿sí lo ve usted como la verdadera prueba de fuego? Esto en todo caso es un proceso. Y es un proceso que se iniciará el 25 de abril, pero que va a continuar por unos pocos meses. Lo proyectado es que sea hacia finales de julio, que se pueda tener algo concreto, consensuado en el proyecto de reforma constitucional del sistema de justicia. Toda propuesta de reforma es un reto. Que sea precisamente como prueba de fuego, creo que no de tanto. Hay una aceptación general que tiene que ser consciente también el Congreso, que eso se está generando en la sociedad, por ejemplo, respecto de la independencia judicial y la necesidad de carrera judicial. El Congreso tiene que responder a esos reclamos que se dan en la sociedad respecto de la independencia judicial, los señalamientos muy frecuentes de falta de independencia. Entonces, que aquí hayan confluido ya los presidentes de los tres poderes del Estado, con la Secretaría Técnica asumida por el Ministerio Público, por la Fiscal General, por el Procurador de Derechos Humanos y con el acompañamiento del Sistema de Naciones Unidas, de OACNUR, de CICIG en esa Secretaría Técnica. Yo creo que eso ya es un paso importante, y que el contenido y la profundidad de las reformas pueda hacerse en un determinado sentido, con un criterio de país que favorezca realmente los intereses de la justicia, no los intereses de un sector, ni siquiera de un sector de la justicia, sino los intereses generales de la justicia. Creo que va a ser una discusión interesante que va a mostrar, va a revelar también actitudes frente a la justicia, y que finalmente se va a llegar a una buena decisión, a una aprobación en el Congreso y después en la consulta popular a la que habrá lugar, y que va a servir efectivamente para modernizar el sistema de justicia. Como todo ese proceso inicial es de discusión, por eso de discusión, pero para la adopción de textos concretos. Por eso creo que hablar de prueba de fuego en este momento inicial, no precisamente. La prueba de fuego va a ser en la discusión, adoptando un texto que realmente consulte un interés nacional, sea sometido a la consideración del Congreso. La simple relación de lo ocurrido en Colombia para contrarrestar la violencia y el impuesto que se colocó allá, abrió un debate nacional, y ni siquiera habíamos dicho hay una iniciativa o algo, y decir ahora hay que dotarle de presupuesto al Ministerio Público, y una opción puede ser esa, inmediatamente levanta olas. Bueno, yo creo que vamos a interrumpirlos, vamos a un corte y regresamos con ustedes. Con permiso. Vamos a continuar por unos minutos más con nuestros invitados. Carlos. Sí, yo solo tenía dos preguntas de las que nos han estado enviando. Una, a nuestros oyentes y televidentes les llama la atención que del año pasado para acá, en todo el tipo de investigaciones que se ha desarrollado, no aparece el elemento narcotráfico, y pareciera para nuestros oyentes raro que crimen organizado, acciones en los puertos, etcétera, etcétera, y no apareció el tema o no apareció hasta el momento narcotráfico en un país donde es zona de paso
de la droga hacia México y Estados Unidos. ¿A usted no le llama la atención? Lo que sucede es que el narcotráfico lo trabaja el Ministerio Público, el Ministerio de Gobernación, y cuando es de carácter internacional, también con ADEA. De tal manera que tenemos ese trabajo conjunto y hay una fiscalía contra el narcotráfico, el Ministerio de Gobernación tiene fuerzas también contra el narcotráfico y sí lo estamos trabajando, por supuesto. Pero no vinculado al caso, por ejemplo, de la línea, algún contenedor que traía algo, parte de esta estructura que también podría favorecer al narcotráfico. Eso sí no ha aparecido en las investigaciones. Realmente no ha aparecido y si hubiese sucedido, teníamos que haberlo trasladado a la Fiscalía competente porque no está dentro del mandato de la comisión. Se ha visto muy activo el Ministerio Público, aparte del TCQ, aparte de todos los que llevan a la... Yo me pregunto, ¿habrá muchas cárceles para todos los que vienen? ¿Vienen más? Vienen más porque no solo estos corruptos, sino que también hoy se ha visto mucha actividad de parte del Ministerio Público con relación a las maras, con relación a todos aquellos que están pidiéndole dinero, extorsionando a las personas, han hecho muchas requisas. Entonces se ha visto con mucho trabajo el Ministerio Público y nos preguntamos, ¿habrá suficientes cárceles para toda esa gente corrupta? El sistema penitenciario es un problema grave, gravísimo para el país, que sin lugar a dudas el Ministerio de Gobernación lo va a abordar, pero se trata de un proceso y hay que hacer una reingeniería, hay que construir cárceles, hay que establecer los perfiles de los privados de libertad, hay que trabajar la reinserción, hay que darles condiciones humanas. Es un gran esfuerzo el que debe hacer el organismo ejecutivo a través del Ministerio de Gobernación. Yo creo que hay dos elementos que se deben considerar. De un lado, lo del sistema penitenciario, que sí merece no solo readecuaciones locativas, sino también un examen, una revisión del régimen penitenciario, de la normativa que rige la permanencia en prisión y el control de los presos y las necesidades también de resocialización, de políticas respecto de quienes se encuentran privados de libertad en la etapa preventiva, ya cumplimiento de pena. Pero de otro lado es necesario que se examine en cuanto a lo que se conoce como el derecho penal premial. Las cárceles no pueden mantenerse permanentemente atiborradas. Es indispensable que se establezcan normas que permitan, por ejemplo, que mediante la aceptación de los cargos, la aceptación de la imputación, que se puedan producir sentencias anticipadas que descongestionen además los tribunales del país, que pueda dar mayor agilidad en la actividad ya judicial. Creo que ese es un elemento que se tiene que considerar en reformas legales en el sistema de justicia. De qué manera la aceptación de la imputación, la aceptación de cargos, le pueda significar también a un procesado una disminución en la pena que va a reflejarse en la descongestión de los tribunales. En Estados Unidos, por ejemplo, se plantea, y ha sido una preocupación igualmente en Colombia, que un sistema acusatorio pueda recibir más del 10% de los casos que lleguen a juicio,
que todo debería, o el 90% debería solucionarse en la etapa anterior al juicio, precisamente mediante los acuerdos que se puede llegar con los procesados para que la aceptación de cargos implique una eliminación del juicio y pasar de una vez a dictar una sentencia. Digo, esa es una preocupación igualmente en Colombia que se viene desarrollando con el derecho penal premial para evitar la congestión en los tribunales. Entonces no es solo sistema penitenciario, sino también sistema de justicia. Exactamente. Y utilizar además sistema telemático como una medida alterna a la privación de libertad. Por eso es importante que el sistema penitenciario tenga el perfil de los privados de libertad, para luego poder establecer en conjunto con el Ministerio Público y el órgano jurisdiccional la aplicación de medios telemáticos. Por supuesto que esto requiere un plan piloto y de repente alguna reforma al Código Penal, pero debemos de tratar de resolver el problema pronto y de manera integral. Oye, solo para argumentar en eso, en la exposición que hace un diputado que presenta una iniciativa de ley para despenalizar el consumo de marihuana, pide datos a la Dirección General del Sistema Penitenciario. Y a mí me llamó la atención, 2.800 detenidos por posesión para el consumo, que son dosis muy pequeñas, y de esos 200, menos de 200, a los que ya enfrentaron proceso judicial, el resto está en las cárceles. O sea, es un montón de gente también la que está acumulada ahí en las distintas cárceles con procesos que podían ser mucho más cortos. Claro, y además a esas personas hay que darles un sistema de servicios de salud para atenderlos adecuadamente. Y una pregunta para don Iván. Otto Pérez Molina se presentó dizque voluntariamente cuando él supo que había una demanda contra él. Pero se habla, y yo quiero que usted me lo diga a mí, si es cierto que ustedes le dieron a él la oportunidad de que se presentara sin tener orden de captura. Y la otra es si es cierto que Otto Pérez Molina presionó para que ustedes entrevistaran o se reunieran con Roxana Valdetti. No digamos presionó, ¿Pidió? porque realmente no hubo ninguna acción, ni siquiera medio intimidatoria, que es lo que estaría asociado a presión. Expresó su deseo que nosotros hiciéramos eso, que pudiéramos presentarnos en una conferencia de prensa y decir, en este momento la situación es esta, no hay una investigación contra la ex vicepresidenta, y la respuesta inmediata es que sí hay una investigación. Entonces, más planteado pues en esos términos, que de la oportunidad de presentarse ante el juez, realmente se había hecho por parte de la defensa una solicitud al juez Gálvez, pero eso no fue obstáculo para que de manera inmediata al levantamiento de la inmunidad se hubiera pedido, como lo hizo la señora fiscal, la orden de arraigo, y que luego además se hubiera solicitado la orden de captura, como efectivamente la fiscal la noche anterior a la presentación lo reconoció públicamente, o manifestó públicamente en una entrevista de televisión justamente, que ya esa orden de captura existía. ¿Qué significaba esto? Pues en todo caso hay que recordar que se estaba frente al presidente de la República y que teniendo esa orden de captura no era para ir al Palacio Presidencial a capturar al presidente, cuando además él mismo había expresado su voluntad para presentarse en la mañana siguiente. Y efectivamente lo hizo.
Entonces podríamos decir, en criterio de la fiscal general, que había una expectativa de presentación del entonces presidente Pérez Molina, pero existía adicionalmente esa orden de captura que se podría hacer efectivo en caso de que no En cualquier momento. cumpliera. Doña Telma, caso de Belice. Se está pidiendo que el Ministerio Público vaya y que investigue y que haga todas las investigaciones necesarias para ver qué fue lo que pasó. En algunos medios y algunos periodistas dicen que si eso, bueno, hay muertos de por medio, yo no lo pienso así, pero así se dice, que es una bola de humo para quitar todos los problemas que tiene este gobierno encima. Por el otro lado, dice que fue provocado por los guatemaltecos que murieron. ¿Cuál va a ser la posición del Ministerio Público en este tema? Porque esa es otra noticia que nos ha golpeado. El Ministerio Público empezó su intervención desde el día de ayer. Sabemos que a la víctima, al menor de edad, se le hizo la autopsia en Belice. Ayer mismo el Ministerio Público se comunicó con la familia y se le pidió que nos permitieran que el INASIF hiciera un análisis a la víctima. No fue fácil obtener la autorización de la familia, puesto que ya ellos sabían que en Belice se había realizado la autopsia. Sin embargo, finalmente permitieron y estamos ahora a la espera del informe del INASIF y el Ministerio Público está en pleno proceso de investigación. Bueno, doctores, ya no queremos quitarles a ustedes ese su valioso tiempo. Les agradecemos muchísimo que nos hayan dado la oportunidad de conversar con ustedes aquí en Canal 29 y en nuestra radio Nuevo Mundo 96.1 a nivel nacional. O sea, nos hemos escuchado en todo el país. Muchísimas gracias por habernos dado este espacio. Y les deseamos mucho éxito en el futuro. Gracias, María. Muchas Gracias, Carlos. Nosotros nos vamos. Gracias. Con permiso.